Miles de años antes de que existieran los imperios, los reyes o las ciudades, un grupo de humanos tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de la historia. Se aventuraron en un territorio desconocido, frío y salvaje, y ahí, en medio de glaciares y bestias gigantes, se encontraron con otro tipo de humanos, los neandertales. ¿Fue una batalla? ¿Una alianza? ¿Una simple coincidencia? Durante décadas, los científicos han intentado reconstruir este primer contacto, pero solo ahora, gracias a un avance extraordinario, tenemos acceso a un testimonio silencioso que ha sobrevivido más de 45.000 años, su ADN. Un equipo de investigadores ha logrado secuenciar el genoma humano más antiguo jamás registrado. Los resultados son sorprendentes y han revelado una historia familiar que había quedado enterrada por milenios. Una historia que conecta a una mujer de la actual República Checa con una familia entera que vivió en una cueva alemana durante la última edad de hierro. ¿Qué secretos escondía su sangre? ¿Qué nos dicen sus genes sobre los orígenes de los primeros europeos? ¿Y por qué su linaje desapareció? Las respuestas están más cerca de lo que crees, y empiezan con un hueso, una cueva y un descubrimiento que cambiaría todo. Hace unos 45.000 años, Europa era un lugar completamente distinto al que conocemos hoy. No existían ciudades, ni caminos, ni agricultura, solo vastas extensiones de territorio helado, bosques oscuros y un clima tan extremo que cada día era una lucha por la supervivencia. Este continente era dominio de los neandertales. Durante cientos de miles de años habían resistido el frío glacial, adaptándose con cuerpos fuertes, rostros robustos y herramientas diseñadas con precisión. Sus huellas están en todo el continente, en cuevas, en piedras talladas, en huesos marcados por su paso. Pero en algún momento, algo cambió. Desde África llegó una nueva especie, los Homo sapiens. Los humanos modernos eran diferentes, más delgados, más versátiles y con tecnologías que parecían de otro mundo. Pintaban en las paredes, fabricaban collares, creaban lanzas más complejas y lo más importante, también nos dejaron algo, nuestros genes. Durante años, los arqueólogos y genistas han debatido cómo fue ese primer encuentro. ¿Fue pacífico? ¿Hubo conflicto? ¿Amor? Lo que sabemos con certeza es que hubo mestizaje, y que hoy prácticamente todas las personas no africanas llevamos entre un 1% y el 4% de ADN neandertal. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Los restos más antiguos de los humanos modernos en Europa eran fragmentarios, mal conservados o genéticamente inútiles. Faltaba una pieza del rompecabezas, hasta que llegaron los descubrimientos de Slatý Kuň en Chequia y en la cueva de Inselhöhl en Alemania. Dos lugares separados por más de 200 kilómetros pero unidos por un misterio genético que cambiaría todo lo que queríamos saber sobre nuestros orígenes. En la cima de una colina checa, los arqueólogos encontraron el cráneo casi completo de una mujer que vivió hace unos 45.000 años. Lo apodaron Slatý Kuň, que en checo significa caballo dorado. Aunque su hallazgo fue impresionante, había un problema. No había forma de saber con certeza de qué cultura pertenecía. No había herramientas ni objetos que ayudaran a situarla en la historia. A cientos de kilómetros al noroeste, en Alemania, otro equipo excavaba la cueva Isenhöhl, en la región de Ranis. Allí, entre capas de hielo y sedimento, aparecieron fragmentos óseos pertenecientes a por lo menos 13 individuos humanos. Neandertales, modernos, al principio nadie lo sabía con certeza. Lo que sí tenían era contexto, herramientas de piedra únicas propias de una cultura poco comprendida, llamada Lincolnvian Ranisian Gersmanovichian, o simplemente LRJ. Sus diseños eran diferentes a todo lo anterior, y nadie sabía quién lo había creado. Al principio solo se logró analizar el ADN mitocondrial, el que heredamos exclusivamente por línea materna. Eso ya bastó para confirmar que los restos no eran de neandertales, sino de humanos modernos, pero eso solo era una parte diminuta del genoma. Entonces, los científicos dieron un paso más. Utilizando nuevas técnicas, lograron extraer y secuenciar el ADN nuclear de estos antiguos huesos. Fue como abrir una cápsula del tiempo genética. Entre todos los restos, uno destacó por su estado excepcional de conservación, Ranis 13, un individuo que sin saberlo se convirtió en una de las piezas clave de nuestra historia evolutiva. Lo que revelaría su genoma iba a cambiarlo todo. Conexiones familiares imposibles, linajes perdidos y un encuentro con los neandertales más antiguo de lo que imaginábamos. El análisis de ADN nuclear de Ranis 13 no solo confirmó que se trataba de un humano moderno, lo más impactante fue descubrir que compartía una gran cantidad de material genético con otros restos hallados en la misma cueva. Entre ellos, una madre y su hija, y varios individuos que podrían haber sido hermanos o primos. Era la primera vez que se reconstruía con tanta precisión el árbol genealógico de un grupo de humanos tan antiguo, pero la verdadera sorpresa aún estaba por llegar. Cuando los científicos compararon el genoma de Ranis 13 con el de Slatý Kuň, descubrieron una conexión genética inesperada. Ambos pertenecían a la misma familia extendida. Una mujer que murió en lo que hoy es Chequia estaba emparentada con personas que vivían en una cueva alemana, a más de 200 kilómetros de distancia. Eso significaba algo enorme. Por primera vez se podía vincular directamente a un grupo de humanos con una cultura arqueológica específica, la LRJ. Ya no eran solo herramientas, ya no eran solo huesos, ahora había nombres, relaciones, ADN y sobre todo una historia humana. Gracias a esto, los investigadores se conocieron dos de los genomas humanos más antiguos y completos del mundo. Ambos tenían rasgos similares, piel oscura, cabello oscuro y ojos marrones. No eran europeos como los de hoy, eran los primeros exploradores, los pioneros de un continente desconocido y salvaje. Eran una familia. Una pequeña comunidad, probablemente nómada, que se desplazaba por los peligrosos paisajes de la Edad de Hierro en busca de alimento y refugio, y quizás esperanza.
Lo que sus genes no revelaban todavía era el destino de su linaje. Con 2 genomas completos en la mano, los investigadores podrían por fin responder a la gran pregunta: ¿qué pasó con esta familia? ¿Dónde están sus descendientes hoy? La respuesta fue tan fascinante como desconcertante. No están en ninguna parte. A pesar de haber sido los primeros Homo sapiens en llegar a Europa y de haber dejado restos genéticos y culturales únicos, estos individuos no tienen descendientes directos entre las poblaciones actuales. Su linaje, de alguna manera, se extinguió o fue completamente absorbido por oleadas humanas posteriores que trajeron consigo nuevas adaptaciones, nuevas culturas y nuevos genes. Es como si hubieran sido los primeros en encender una antorcha solo para que otro grupo la recogiera tiempo después. Y eso les convierte en figuras trágicas, pero esenciales. Sin ellos, sin su llegada y su contacto con los neandertales, tal vez la historia de Europa habría sido completamente distinta. El análisis detallado de ADN de Ranis 13 mostró segmentos largos de ADN neandertal. No fue una mezcla aislada, sino parte de un evento mayor, uno que cambió para siempre el mapa genético de la humanidad. Al medir la longitud de estos fragmentos, los científicos pudieron calcular cuándo ocurrió el mestizaje, entre 45.000 y 49.000 años atrás, justo antes o poco después de que estos humanos entraran a Europa. Los segmentos eran tan largos que la mezcla debía ser reciente en sus generaciones anteriores, quizá en sus abuelos o bisabuelos. Esto reveló algo clave: no hubo múltiples encuentros esporádicos con neandertales. Todo parece apuntar a un único evento fundacional de mestizaje, probablemente en el Medio Oriente, cuando nuestros ancestros modernos salieron de África y se encontraron cara a cara con otro tipo de humanidad. Todos los no africanos actuales llevan dentro de sí ese legado. Tú, yo, cualquiera que vea este vídeo comparte un fragmento de aquella mezcla milenaria, y Ranis 13 fue uno de los primeros en llevarla. Pero aunque su linaje no perduró, su ADN era un puente entre dos mundos, el viejo y el nuevo, el de los neandertales que dominaban Europa y el de los humanos modernos que empezaron a transformarlo todo. Fueron testigos de un mundo en transición, caminaron junto a mamuts lanudos, leones cavernarios, osos gigantes. Vieron desaparecer a los neandertales y quizás sin saberlo, los sobrevivieron solo por unas pocas generaciones más. Pero su mundo, aunque salvaje, no era primitivo. Vivían con herramientas, fuego, refugios y reglas. Enterraban a sus muertos, pintaban en las paredes cuevas con pigmentos que aún resisten. Tenían lenguaje, relaciones y creencias. Cuando pensamos en ellos como prehistóricos, olvidamos que eran personas, con miedo, con amor y con sueños que nunca conoceremos. Y aunque su linaje se apagó, su existencia no fue en vano, porque su sangre, su ADN, su simple presencia quedó impresa en la memoria del planeta. Cada fragmento que los científicos recuperan es como una palabra perdida que vuelve al idioma del mundo. No solo son huesos, son mensajes. Y lo que hoy descubrimos nos obliga a mirar atrás. No con arrogancia moderna, sino con humildad, porque sobrevivieron a climas extremos, a extinciones masivas, y en algún momento algo cambió. Ya no estuvieron más. Lo más asombroso es pensar que estos descubrimientos no habrían sido posibles hace apenas una década. La tecnología para secuenciar ADN en huesos tan antiguos y frágiles era impensable. Hoy, con nuevas técnicas, es como si estas personas volvieran a hablarnos susurrándonos desde las grietas del tiempo. Quiénes fueron, qué vivieron y por qué ya no están. Hay algo profundamente humano en esto. Nos obsesionamos con dejar huella, con no ser olvidados, y aunque esta familia no dejó herederos, dejó algo incluso más poderoso: una historia. Una historia que tardó 45.000 años en ser contada. Su linaje desapareció, pero su historia sobrevivió, y gracias a la ciencia, hoy podemos escuchar la voz desde las profundidades del tiempo. Cada descubrimiento es una ventana al pasado, una pista más sobre quiénes fuimos y por qué estamos aquí. Si te apasiona la historia oculta de la humanidad, suscríbete a Secretos del Pasado, lo que fuimos a un guardasecretos, y juntos vamos a descubrirlos.